Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, cansaditos, con sueño, la semana es larga. Voy a hacer algo muy distinto que creo que nos va a ayudar a todos. He estado pensando, autoevaluándome a mí mismo en los estudios bíblicos y quiero, ¿cómo decirlo? Que este tiempo sea un tiempo edificante para ambos. Sé que a veces es mucha información, no sé. Entonces lo que voy a empezar a hacer, y tal vez lo hubiera hecho hace mucho tiempo en esta serie específicamente, es voy a empezar a dar guías donde usted puede escribir, apuntar, tomar notas y va a haber un tiempo donde yo voy a hacer preguntas que usted va a contestar y luego juntos vamos a ver las preguntas. Quiero hacer esta dinámica, es algo que normalmente hago en clases más que en estudios bíblicos, pero quiero cambiarlo porque quiero de nuevo que este sea un tiempo edificante para usted. Entonces, déjeme pasar esta guía y vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Gracias, Héctor. Y entonces va a ir más o menos entendiendo el método que quiero llevar en cuanto a cómo dar el estudio de esta noche y por el resto de esta serie y cada vez que nos reunamos. Espero que le ayude la guía y el poder estar interactuando de esta manera. En esta noche continuamos con la serie de los atributos de Dios. Estamos en la porción de los atributos comunicables y hemos visto la santidad de Dios, la justicia de Dios. Y esta semana vamos a ver la bondad de Dios, la primera parte, que tiene que ver con Dios y su bondad. Pero luego en 2 semanas, de nuevo discúlpenme, la próxima semana no nos reuniremos el viernes. Otra vez les dije que íbamos a estar en este limbo estas próximas semanas. Yo voy a estar fuera del estado otra vez, entonces es por eso que no va a haber estudio bíblico. Pero en 2 semanas continuamos con la bondad de Dios y vamos a estar viendo unos aspectos de la bondad de Dios. Pero quiero empezar el tema el día de hoy acerca de la bondad de Dios y nomás quiero dirigirme con esta guía y mis notas. Y para ello voy a invitarle a que abra su Biblia al Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a leer versos 65 al 72. La idea con estas guías es que usted va a llenar algunas cosas, pero mi propósito es que usted lleve esto a su casa. Si quiere repasarlo en su casa y puede ir colectando estos, no sé, puede ir haciendo una colección de estas guías si le ayuda en su vida personal. Pero vamos a Salmo 119 y si alguien sería tan amable, podría leer los versos 65 al 72. Sí, 65 al 72. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ok, muy bien, gracias mi hermana. El Salmo 65 nos introduce a esta idea de la bondad de Dios. En muchas iglesias americanas, predicadores dicen, no sé si han escuchado esta frase, God is good, y la gente responde, all the time. All the time, God is good. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo,
Dios es bueno, y es algo muy común en muchas iglesias de habla inglés, ya sea afroamericanas o de personas angloamericanas. Se usa mucho esta frase de Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Y la pregunta entonces es, ¿qué significa el hecho de que Dios es bueno? Y aquí en el Salmo 65 al 72 es un salmo en sí. El Salmo 119 es un salmo acróstico. A lo que me refiero con eso es que todas las palabras del salmo en el hebreo inician con una letra del alfabeto. Por ejemplo, en su Biblia, ¿cuál es el título que tiene encima del Salmo 65? Ajá, el título. Su Biblia tiene un título. ¿Qué dice? Arriba del verso 60. Tet, Tet. Y luego notará que tiene Yod, Kaf. Si no sabe qué es eso, esas son las letras del alfabeto hebreo. El Salmo 119 inicia con Aleph, termina con Tau, porque esos son las letras del alfabeto. Y la idea del Salmo 65 es que en el hebreo cada sección, la sección de Aleph, todas inicia con la letra Aleph o A, sería en inglés. Aquí en el Salmo 65 inician todas las palabras en hebreo, cada versículo con la palabra o la letra Tet, y la palabra Tet introduce la palabra Tov. Tet es la letra T, y Tov es la palabra hebrea para bueno. Entonces, en el hebreo, no lo vemos en el español, pero en el hebreo, cada uno de los versos de esta sección del Salmo inician con Tov. Tov, bien, bueno, es la idea aquí. Por ejemplo, el Salmo 65 diría, Salmo 119, verso 65 dice, bien has obrado con tu siervo, oh Señor. Verso 66, buen juicio y conocimiento enséñame. Verso 68, la siguiente sección, bueno eres tú y bienhechor. Verso 71, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Y el verso 72, bueno es para mí la ley de tu boca, que millares de monedas de oro y de plata. Y ese es el énfasis aquí. Usando la palabra Tet o la letra Tet, el autor de este salmo está reconociendo que Dios es bueno en sus obras, en su juicio, es bueno en sus estatutos, en lo que hace, es bueno aún cuando nos aflige y es bueno en darnos su ley. Y la pregunta entonces es, ¿qué significa la bondad de Dios? Y esto está en su guía, si nomás, por si alguien viene más después, si pueden pasar las guías para atrás, y luego si alguien viene tarde pueden conseguirlas en la parte de atrás, y nomás pueden enviar las hojas para atrás, perdón. Son dos categorías de la bondad de Dios, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ad intra, o la bondad de Dios interna, es decir, en esencia, y luego ad extra, la bondad de Dios externa, reflejada en la creación. La bondad de Dios interna también aplica a, puedes dejarlo atrás por si alguien más viene, con mi esposa, por favor, sorry. Perdón, te confundí. La idea de la bondad de Dios interna aún implica entre la relación trinitaria, pero no nos vamos a enfocar en eso en este estudio de cómo la bondad de Dios es experimentada internamente entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero sí vamos a enfocarnos en cómo es que Dios es bueno. Y por otro lado, quiero enfocarnos en el hecho de que Dios externamente en la creación muestra su bondad. Dos preguntas que quiero contestar en esta enseñanza hoy y la próxima vez que nos reunamos es, la primera pregunta es, ¿qué significa que Dios es bueno? Y esto tiene que ver con la bondad de Dios interna. ¿Qué significa con el hecho de que Dios es bueno? Y por otro lado, ¿cómo vemos la bondad de Dios en la creación? Es decir,
cómo vemos su bondad externa, aplicada externamente. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Dios es bueno? Y para ello, quiero que vaya, y aquí usted va a hacer trabajo, voy a darle como unos 5 o 6 minutos para tratar de leer mi mente a qué me refiero, pero vaya a Santiago, capítulo 1, verso 16 al 18, y esto tal vez lo podemos leer juntos. Santiago, capítulo 1. Y el que lo encuentre primero tiene el premio de leerlo. Se gana el premio de leerlo. Ya. Sí. Si lo tiene, sí. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ok? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Perfecto, sí, hasta el 18, ¿verdad? Sí, ok. Nos hizo nacer por la obra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Perfecto, lo que quiero que haga es, en base a esta frase, toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces. Quiero que conecte esa idea con Lucas, capítulo 18, 18 a 19. Y la pregunta es, ¿qué afirma Jesús acerca de la bondad de Dios? Trate de contestar esa pregunta, no se preocupe por el espacio, y ahorita le voy a dar la respuesta de la verdad número 1, pero quiero que pasen unos 5 o 6 minutos, pueden hablar. Si se vino peleado con su esposo y esposa, bueno, ni modo, van a tener que hablar. Si están juntos o con sus hijos, van a tener que hablar, pero traten de juntarse con 2 o 3 personas ahí alrededor y traten de contestar esa pregunta. ¿Qué afirma Jesús acerca de la bondad de Dios? Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de este primer aspecto de la bondad de Dios. Tal vez 1 minuto más o 2 minutos.
No es tan difícil, no creo que sea difícil, no sé. Vamos a ver. Sé que las semanas largas están cansaditos, pero mínimo así despiertan un poquito. Bueno, dialoguemos aquí, a ver cómo, a ver qué tal. Voy a leer lo que dice Lucas 18 al 19. Dice: cierto hombre prominente le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y quiero poner esa frase también: sino solo uno, Dios. Sorry, yeah, okay. So, la pregunta es, ¿qué está afirmando Jesús acerca de la bondad de Dios? ¿Qué está diciendo Jesús? Yes, es claro en el texto. Jesús está diciendo, Dios es bueno. No hay otro bueno. El único bueno es Dios. O no es algo, no estoy tratando de como decirle, to trick you, tratando de como engañarle. La idea del pasaje es claro de que no hay otro bueno, el único bueno es Dios. Y la conexión que tiene este pasaje con Santiago es que Santiago está diciendo lo mismo de una manera diferente. Él está diciendo toda buena dádiva viene ¿de dónde? De lo alto. O sea, el Padre, exacto, el Padre de las luces. Y ese es el énfasis. Santiago está diciendo la buena dádiva viene porque solo hay uno que es bueno, y es ¿quién? Dios. Y esa es la idea de la bondad de Dios. So, en ese primer espacio, la verdad número uno es: Dios es originalmente bueno. Y es decir, esto es algo que ya hemos visto con otros atributos. La bondad existe porque Dios existe. Si Dios no existiera, tú y yo no tendríamos un concepto de qué es bueno. No tendríamos una definición de qué es bueno. Para decirlo de otra manera, la maldad existe porque la maldad es la ausencia de la bondad. Si la bondad no existiera, la maldad no podría existir. Para darles un ejemplo lógico o científico, la oscuridad en sí misma no es algo que existe. La oscuridad existe porque la luz existe. ¿Se entienden? En otras palabras, cuando no hay luz, ¿hay qué? Oscuridad. Ese es el énfasis. Es lo mismo con este atributo. La razón por la cual la maldad existe es porque hay una bondad. Si no hubiera bondad, tú y yo jamás tendríamos un concepto de qué es la maldad. Y de nuevo, la próxima vez que nos reunamos, vamos a hablar un poco acerca de eso. So, la primera verdad es: Dios es originalmente bueno, y implica que la bondad existe porque Dios existe. También implica la bondad tiene su origen en Él, y por consecuencia, Dios en su esencia, Él es bueno. Por eso Santiago dice: toda buena dádiva viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Y la idea de Santiago es que este es un atributo de Dios. Viene de Él, proviene de Él, porque en esencia Dios es bueno, porque la bondad tiene su origen en Él. En otras palabras, si Él no existiera la bondad, porque existe en Él, entonces desciende. Dios es bueno, desciende la bondad del Padre de las luces. Ahora, regresando a Lucas, tenemos que lidiar con un aspecto de esto. Jesús es Dios.
Ese es el dilema. Siempre hay que lidiar con los dilemas del texto. ¿Cuál es el dilema del hecho de que Jesús es Dios? Pero ¿qué dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Y el arianismo, que es los testigos de Jehová, antes de los testigos de Jehová, usaban este pasaje para argumentar Jesús no es Dios, porque Jesús mismo dice, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno que es bueno y es Dios? Pero noten, la frase es clave para entender lo que Jesús está diciendo. Lo interesante es, si Jesús hubiera dicho, si no solo uno, el Padre. Ahí sí tendríamos problemas, porque entonces pudiéramos argumentar que lo que Jesús está diciendo es que el Padre es bueno, pero el Hijo y el Espíritu Santo no. Pero lo que Jesús dice es, si no solo uno, Dios, y esta es la idea, que este hombre prominente le está llamando bueno a Jesús, reconociendo que teológicamente el maestro de la ley, este hombre prominente, sabe que teológicamente el único bueno es Dios. Y lo que Jesús está diciendo es, ¿por qué me llamas bueno si tú no crees que yo soy qué? Dios. O sea, Jesús está diciendo, tú me estás dando adoración, me estás declarando con esa expresión, maestro bueno, sabiendo bien que teológicamente el único bueno es Dios. Y cuando Jesús hace la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Él no está negando su deidad, Él no está negando el hecho de que Él no es Dios. Él está, mejor dicho, aclarando la realidad que esta persona no cree que Jesús es Dios y por lo tanto no debería de llamarle maestro bueno. Y por eso la frase es importante, porque Jesús no está negando su deidad. Lo que Jesús está aclarando es que esta persona no cree que Él es Dios y por lo tanto no debería llamarle maestro bueno. Esa es la idea aquí. El punto, entonces, cuando Jesús dice nadie es bueno sino solo Dios, implica las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La bondad de Dios existe y es expresada en la creación a través de la obra redentora, que eso lo veremos cuando nos reunamos a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Pero el punto aquí, la verdad número uno, es que Dios originalmente es bueno, y por eso aquí le pongo el Salmos 107, verso 1, que dice: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y ese es el énfasis de muchos salmos que vemos en la Biblia. Hablan de la bondad de Dios. Originalmente Dios es bueno, y nuestra respuesta a la bondad de Dios es alabanza, damos gracias al Señor por su bondad. Esta es la verdad número uno. Dios es originalmente bueno. ¿Alguien tiene una pregunta o necesita aclaración en esto? Sí, Héctor. Ajá. Sí. Se me viene como un ejemplo. Sí. Es casi como si yo tuviera la oportunidad de, un ejemplo, Sí, dale. acercarme al presidente Donald Sí, Trump, ok. y yo lo abordara y le dijera, ¿cómo le hago para conseguir una green card? Ajá. Y él me respondería, pues, ¿cómo vienes a mí? O Sí. exactamente lo mismo, porque Sí. yo sé que él tiene la facultad de darme Exacto, sí. Sí. Él podría decir, ¿por qué me preguntas a mí? Ajá. ¿Por qué me preguntas a mí? O sea, Sí. Ya, tú dices en el sentido de lo de Lucas, sí, el muchacho, muchacho, preguntando. Que Dios, Cristo, Ajá. le puede dar vida eterna. El muchacho viene y me dice, maestro, ¿qué debo hacer? Sí. Y no sé. Ya, exacto. La pregunta en Lucas es, ¿cómo puedo yo? Y por eso la pregunta es errónea. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y ese es el punto de nosotros no podemos hacer nada para heredar la vida eterna. Pero Jesús antes de contestar esa pregunta, que no lo vimos, pero en el contexto de Lucas sí va a contestar esa pregunta. Pero antes de contestar esa pregunta, primero Jesús le hace una pregunta que es: ¿por qué me llamas bueno? Y el punto es:
Porque para heredar la vida eterna no es algo que hacemos, sino es en quien creemos. Y por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque ya está iniciando la conversación de, hey, tú no crees que yo soy Dios, ¿por qué me llamas bueno? Para darle después a entender que la vida eterna no es algo que se hereda por obras, sino es algo que se obtiene por fe en Cristo Jesús. Eso es más o menos el ejemplo al que iba. Sí, ya entendí. Sí. Ya. ¿Alguien más pregunta o algo de aclaración con esta idea de originalmente Dios es bueno? Ok, segunda verdad, ahorita vamos a verlo, pero quiero que usted lea Salmo 52:1, y de nuevo, un par de minutos aquí, simplemente para que usted también trabaje y no solo yo. Pero el Salmo 52:1 dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Y la Reina Valera dice, la misericordia de Dios es continua. Yo le puse la versión, la Nueva de las Américas dice, la misericordia de Dios es constante. Y mi pregunta simplemente es, ¿qué entiende usted con la palabra constante? Y estoy ligando esto con el hecho de que, hablando de la bondad de Dios, Santiago dice, en la cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, es más o menos lo que estoy haciendo ahí con Salmo 52, tratando de aclarar esa idea. Pero, ¿qué entiende usted por la palabra constante? Voy a dar tal vez 2 minutos para que piense un poco en eso. Y puede pedir ayuda, ahí hay alguien, platicarlo. 2 son mejor que 1. La sabiduría está en la multitud de personas. ¿Qué entiende por la palabra constante? Let's go back to James. Sí. Dígame, si la pregunta. Nosotros siempre solemos decir, A dar un par de minutos y luego nos juntamos para platicar de esta bondad de Dios en la creación, o la bondad de Dios ad extra, la bondad de Dios reflejada externamente.
Ok, veamos Génesis 1:31. La creación original de Dios fue ¿qué? Fue buena en gran manera. Me alegro que la hermana Ana dijo perfecta, porque es lo que normalmente, no siempre, pero muchos afirman la idea de que la creación de Dios es perfecta, pero los términos son importantes. Si la creación fuera perfecta, ¿qué implica eso? Sí, nunca hubiera habido caída. Adán y Eva no fueron creados perfectos. Los términos son importantes porque, ¿cómo decirlo? Nos ayudan a entender la teología correctamente en ese sentido. Si Adán y Eva hubieran sido creados perfectos, eso significa que nunca hubieran tenido la posibilidad de pecar. Adán y Eva, igual que el resto de la creación, la palabra dice que fue creado bueno en gran manera. La creación originalmente es buena, pero no es perfecta. Eso implica que la creación puede ser afectada por el pecado. El único perfecto es ¿quién? Dios. Y por eso los términos son importantes. Y de nuevo, hermana, no lo digo por usted, pero muchas personas hablan de la creación original de Adán y Eva como perfectos sin darse cuenta de lo que implica ese término, porque de nuevo, implica o afecta cómo interpretamos otros aspectos de la palabra del Señor. Ahora, mi pregunta es, la creación fue creada buena, pero ahora no es buena. Le estoy ayudando aquí. Y aunque no me crea, no es buena. La creación ya no es buena. ¿Por qué? Por el pecado. Génesis 3, Eva peca y por eso de nuevo fueron creados buenos en el sentido de inocentes, en el sentido de poder decidir en tomar decisiones, y debido a que Eva toma la decisión, es engañada por Satanás, Eva come del fruto prohibido, se lo da a Adán, entra el pecado y por lo tanto la creación original de Dios fue buena, pero ya no es buena, y eso es lo que quiero que ponga ahí en su guía, por el pecado. El pecado ha afectado esta bondad de Dios. El pecado afecta la bondad de Dios. Y ahora, aquí quiero que entremos en algo. En Génesis 3, 16 al 19, ¿quién es maldecido? Antes de la tierra, antes del hombre, la mujer. Las hermanas no querían decir Eva. Antes de Eva, no está en el pasaje, no quería enfocarlo, es la serpiente. La serpiente es maldecida en el verso 14, y la serpiente es maldecida en el hecho de que ahora va a arrastrarse. La pregunta es, ¿cómo eran las serpientes en Génesis? Lo más probable es que tenían pies, algunos dicen que que se paraban. Todo eso es especulación, nomás quiero aclarar, pero algunos argumentan que se paraban de pie. Pero lo interesante de Génesis 3 es que cuando la serpiente le habla a Eva, ¿Eva se asusta? No, era normal. Cuando leemos la Biblia, tenemos que regresar al mundo de la Biblia. Y para Eva no era abnormal que una serpiente le hablara, que se le acercara, pero parte de la maldición de la serpiente es que ahora ya no va a tener pies o manos, como si usted se lo imagine, va a arrastrar, y parte de esa maldición es que comerá polvo, y la idea es que al arrastrarse el polvo va a pegarle en la boca y por lo tanto va a comer. Esa es la primera maldición en el verso 14, pero en estos versos la primera maldición es Eva. ¿Y qué es la maldición de Eva o de la mujer? Dolor de partos, ¿y qué más? No, esa no es maldición. No, es bueno porque las teólogas feministas argumentan que el resultado de la caída es que el hombre
será su Señor. El problema es cuando establece Dios que el hombre es Señor sobre la mujer o cabeza del hogar sobre la mujer. ¿Antes o después de la caída? Antes de la caída. Y antes de la caída todo era ¿qué? Bueno, no perfecto, bueno. Pero el punto es que el orden de la familia, que el hombre es la cabeza de hogar, se establece antes de la caída y eso es bueno. Entonces, ¿cuál es la maldición de la mujer? Hermanas, no tengan miedo de contestar. Héctor, sé valiente y contesta por ellas. ¿Cuál es? ¿El deseo de qué? Yes. El deseo tuyo será de tu marido. ¿Cómo que deseo de tu marido? ¿La quieren cambiar, Henry? Sí, ya. Somos la minoría, hermanos, pero es importante entenderlo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el feminismo es antibíblico? Porque el feminismo afirma lo que la maldición de Dios está diciendo, que es, y hermanas, ustedes tienen que saber esto, su naturaleza pecaminosa es querer ser cabeza del hogar. El feminismo dice la mujer puede ser ¿qué? Hombre. Todo lo que hombre hace, la mujer lo puede hacer. Ese es el engaño del enemigo. Ese es el resultado de la caída. Y cuando la mujer sabe que esta es su inclinación, igual que el hombre, la inclinación del hombre es pecaminosa también. O sea, no es que el hombre no sea pecaminoso, pero cuando la mujer sabe que esa es su inclinación por la caída, el deseo de ser cabeza del hogar, de ser para usar el término aquí, el deseo será para tu marido, ese es el punto, querrá ser marido en el sentido de que él se enseñoreará de ti, debido a que ese es el resultado de la caída. Cuando la mujer sabe eso, es más fácil entonces entender pasajes como la mujer debe sujetarse a su marido. Por eso la Biblia cuando habla del matrimonio siempre nos regresa a Génesis, al orden inicial de que Adán iba a ser la cabeza del hogar. Sé que no es conferencia de matrimonios, pero amén, hermanas. Amén. So anyway, pero esa es la idea aquí. Esa es la maldición de Eva, dolor de partos y que la caída de Eva iba a inclinarla a querer ser cabeza del hogar. De nuevo, lo que el feminismo promete es parte del resultado de la caída. Ese es un aspecto. ¿Cuál es la segunda maldición? Antes de Adán es la tierra. La tierra es maldecida. Eso lo vemos. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. La tierra no nos dice detalladamente, pero Dios dice que la tierra misma ha sido afectada por la caída, por el pecado, y la tierra es maldecida. Ahora aquí viene una pregunta teológica y esta pregunta la vamos a ir contestando la próxima vez que nos reunamos. Pero este es el pleito con el mundo. La Biblia dice, voy a poner aquí, Dios es bueno. Ahorita esto va a tener sentido, pero el punto aquí es, muchos ateos, agnósticos y aún gente que simplemente debate en contra de la religión, dicen, ¿cómo es posible que Dios es bueno y la maldad exista? Y esa pregunta no es difícil para el cristiano, porque el cristiano simplemente tiene que señalar a una cosa. Antes de la caída, todo era ¿qué? Bueno, no perfecto, pero todo era bueno. Después de la caída, la misma Biblia nos dice que ahora ha entrado la maldad. Y entonces, cuando un ateo se para y dice, ¿cómo es posible que Dios sea bueno y permita huracanes? ¿Cómo es posible que Dios permita escasez? ¿Cómo es posible que Dios es bueno y permita terremotos? Bueno,
existe porque existe el pecado y la tierra fue maldecida. En otras palabras, antes de la caída de Adán y Eva no había terremotos. En Adán, en el paraíso, perdón, en Edén, en el paraíso no había terremotos, no había escasez. ¿Qué le dio Dios a Adán? Todo, ni tuvo que trabajar. Ahorita vamos a ver la caída de Adán y el resultado de Adán. Pero Dios había provisto todo. En Edén no hay terremotos, no hay tsunamis, no hay escasez. Eso es el resultado del pecado. Y por eso esta pregunta de cómo es que algo que Dios es bueno y por qué la maldad existe, la respuesta a eso no es difícil. Hay un antes del pecado, hay un mundo antes del pecado y hay un mundo después. Y por eso nosotros anhelamos el nuevo Edén, nuevos cielos y tierras. ¿Por qué creen que Apocalipsis termina como inicia la Biblia? Habla de los ríos, habla de un árbol en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra. Esta idea de new heavens and new earth, nueva tierra, nuevos cielos y nueva tierra. El punto es que cuando Cristo venga y establezca su reino por fin, y ya todo el enemigo y toda la maldad, la muerte sea vencida, el punto es que esta tierra que existía en el Edén será restaurada. Y vamos a regresar a un mundo donde no hay llanto y no hay dolor. Y esa es la esperanza del creyente. Es uno de los aspectos de la esperanza del creyente. Es la bondad de Dios vista en el final, regresándonos al mundo antes de la caída. Y la tercera maldición es Adán. ¿Y cuál es el castigo de Adán? Trabajar. Sí. Hermanos dicen, ¿por qué trabajamos tanto? Porque es parte de la caída. Ahora el hombre va a tener que trabajar, pero ¿qué otro aspecto es la caída de Adán? El castigo a Adán. Hay un aspecto más. ¿Qué dice el pasaje? Con el sudor de tu rostro comerás, que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. ¿Qué es el significado de esa frase? La muerte. Y esto obviamente no aplica solo al hombre. La idea es que la humanidad ahora va a experimentar muerte. Pero esto es lo que quiero que vean. Antes del pecado hay un orden familiar. No significa que la mujer no iba a tener dolor de partos en el Edén. El punto es que ahora iba a ser más doloroso. La tierra es maldecida después del pecado y Dios había provisto para Adán. De nuevo, todo lo de Génesis, cuando lees Génesis y la creación, los animales no son creados como bebés, son creados como grandes. Las plantas y los árboles no son plantados, son creados ya como grandes. Pero ahora, si tú quieres plantar algo, tienes que labrar la tierra, tienes que sembrar semilla, tienes que poner agua, o sea, tienes que sudar, tienes que trabajar la tierra. Y ese es el punto que Dios está diciendo aquí. Antes yo había provisto todo. Ahora por el pecado, por la maldad, el hombre va a tener que trabajar, va a tener que sudar para ganarse el pan de cada día. Y el pecado introduce una muerte. Eso de nuevo, ¿por qué existe el cáncer? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el cáncer? Por el pecado. Antes del pecado en Edén no existía el cáncer, no existía tumores en el cerebro, no existían estas enfermedades, fallas de riñones. Existe ahora porque ahora existe la muerte, pero por eso viene el día de nuevo donde veremos la bondad de Dios en el nuevo Edén, en nuevos cielos y tierra, donde esto dejará de existir. Pero esta es la pregunta que tenemos que contestar. Y ya la estamos contestando. La pregunta es, Dios es bueno, pero en este mundo vemos maldad. Y cuando hablamos de la bondad de Dios, hay algo que los teólogos le llaman teosidad. Es un término teológico, lo vamos a ver la próxima vez que nos reunamos. Pero esta es la pregunta cuando hablamos de la bondad de Dios externa. En primer lugar vemos que Dios, la creación de Dios es la primera verdad.
La creación original de Dios fue buena. En cómo vemos Dios obrar en el ser humano es que la creación original es buena. Pero tenemos que lidiar con este aspecto de que ¿por qué el cristiano sufre? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que el cristiano sufre? Y eso es lo que teólogos llaman la teosidad de Dios. Y tú y yo luchamos con eso. Lo vemos en el libro de los Salmos. ¿Por qué los incrédulos prosperan? Y nosotros como creyentes a veces no prosperamos. Y la bondad de Dios nos da una paz extravagante hacia esa pregunta. Pero eso es lo que veremos la próxima vez que nos reunamos.